Buenos días familia, feliz domingo. Le queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que, aún no siendo miembros de nuestra congregación, son miembros de nuestra iglesia, porque somos parte de una misma iglesia y somos todos parte de un mismo cuerpo en Cristo. También quiero dar la bienvenida especialmente a aquellas personas que tal vez entraron a este video sin querer o por equivocación. Para un momento, no cortes el video, porque tal vez no sea sin querer y tal vez no sea por equivocación. Tal vez es una manera que el Señor tiene de comunicarse con vos, de decirte me importás, de decirte te amo, de decirte quiero tener una relación con vos. Así que te pido por favor que no saques el video y que te quedes hasta el final. Tal vez pienses, yo no soy cristiano, a mí no me importa nada de la religión, los evangélicos son todos fanáticos locos. No estamos hablando de religión, estamos de tener una relación, estamos pensando, hablando de tener una relación personal con aquel ser supremo que te creó y que te ama. Así que te pido que no te vayas y que te quedes hasta el final. Bueno, vamos a tener hoy algunos anuncios. Los días martes a las 17 horas está la reunión de 100% Mujer que se realiza por la plataforma WhatsApp. El miércoles a las 20 horas tenemos la reunión general, la reunión de oración y estudio de la palabra, que en general toda la semana se da por separado para los matrimonios y para la población general de la iglesia. Este miércoles particularmente, para no estar todos tan separaditos, vamos a hacerlo en conjunto. Así que les pido a todos los hermanos que se conecten unos 10, 5 minutos antes. Así podemos empezar la reunión a tiempo y terminarla también a tiempo. Después el día jueves, también por Zoom, va a estar la reunión de oración de adolescentes y jóvenes. Y el domingo, como es este caso, el caso de ahora, a las 11 de la mañana tenemos el culto general por este medio. También los domingos, a la tarde, tenemos la reunión de los chicos, realizado por el Ministerio de la Escuela Dominical, que se llama Luz Kids, así que aquellos papás que tengan chicos chiquitos que quieran que participen, por favor que nos lo hagan saber a través de la página, a través del perfil de WhatsApp de la iglesia. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener la palabra a cargo del hermano Marcelo de la Llave, que es el pastor de la iglesia de Hermanos Libres de Aedo, y el título que le dio a esta palabra es Lugares a donde Dios nos lleva. Así que vamos a comenzar esta reunión con una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque a pesar de estos momentos de dificultad, donde muchos hermanos y hermanas están sufriendo a causa de los problemas de salud producidos por esta pandemia, producidos también por el dolor de tener algún familiar enfermo o ausente, por la soledad, Padre Celestial, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos llenes de amor, nos llenes de sabiduría y sobre todo, Señor, que nos lleves de consuelo. Padre Celestial, te pedimos también especialmente por todos aquellos hermanos que tienen ministerios en la iglesia, los ancianos, los hermanos del Ministerio de Oración, del Ministerio de Matrimonios, de jóvenes y de adolescentes. Te pedimos que bendigas a todos aquellos hermanos que están trabajando por la iglesia durante toda la semana, que los protejas de la enfermedad, Señor. Padre Celestial, también te pedimos por aquellos hermanos que se encuentran esparcidos sobre la tierra, tratando de dar cumplimiento a tu ordenanza, Señor, y a tu voluntad, de esparcir tu palabra, de llevar el mensaje del Evangelio, que están lejos de sus hogares, sin posibilidad de regresar, Señor. Te pedimos que cuida su salud, Señor, que no tengan problemas económicos, Padre Celestial, y que hagas brillar su ministerio porque es tu ministerio. Padre Celestial, te pedimos que bendigas especialmente la palabra de hoy, que bendigas al pastor Marcelo La Llave, y que estas palabras sean para nosotros un lucero que nos pueda guiar a través de esta semana,
hasta que tú nos des un nuevo alimento espiritual. Te damos gracias porque a pesar de todos los inconvenientes y problemas surgidos por el COVID, Señor, COVID, encontramos en vos esta manera de comunicarnos a través de las redes. Te pedimos que bendigas a los líderes, Señor, de todas las naciones, Padre Celestial, para que sigan tu consejo, para que te busquen en oración a fin de salir de esta crisis fortalecidos, pero no humanamente, sino en vos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana quisiera compartirles un versículo. Creo que es un versículo que repetimos a menudo en ciertas situaciones y deberíamos seguir haciéndolo. Y es el momento propicio para recordarlo. Lamentaciones 3:37, que dice: ¿quién será aquel que diga? ¿Quién se le va a ocurrir? ¿Quién se va a atrever a decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Y pregunta a Jeremías: de la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre con vida? Laméntese el hombre en su pecado, como recordando que no hay nada que se pueda escapar del control de Dios. Él sigue gobernando y Él sigue reinando. Por eso en esta mañana quiero compartirles dos realidades. Son como dos caras de una misma moneda que ponen de un lado a Dios en cuanto a su soberanía, a su control de cada situación, y del otro lado nosotros en cómo vamos a responder a este Dios que está sentado, que está gobernando y que nada se escapa de sus propósitos o planes o de su dominio, porque ¿quién se le va a ocurrir decir que lo que estamos viviendo Dios no lo permitió o no lo mandó? Él sigue estando gobernando. Dice Eclesiastés: sobre el alto vigile uno más alto y uno más alto está sobre ellos. En primer lugar, quiero decirte y recordarte sobre el lado divino, cómo Dios nos ha encerrado a lo largo de la historia, los encierros de Dios, los lugares en que Dios ha llevado a sus hombres y mujeres, a su pueblo y también a este mundo, a lugares donde en la soledad, en el silencio, en lo que hoy sería una cuarentena, pudieran encontrar a Dios. Esto ha sido más común de lo que te imaginas. Yo quiero mencionar y recordarte una pequeña lista, y luego de esa lista vamos a extraer lecciones de cada una de las personas. No tenemos el tiempo para leer los pasajes, pero sin duda lo conoces. Y al creer que Dios es soberano y que Él está en el control de cada cosa, tenemos que saber que todos los eventos de una u otra manera van a traer gloria a su nombre. Y hay una serie de eventos en la Biblia que nos muestra cómo Dios colocó personas en situaciones muy similares a las nuestras, buscando cumplir sus propósitos. Empecemos con la lista. Sin duda el primero que vas a recordar es Noé. Noé estuvo encerrado en un arca. Sí, fue el arca de su salvación y de la salvación de su familia, pero fueron 377 días. Fue bastante tiempo, casi 54 semanas. Y aunque parezca un poco cómico, pensá la realidad. Él estuvo encerrado con sus hijos y sus nueras. Pensá en las nueras encerradas con su suegra o su suegro. Todos los bromas y chistes que se hacen de la suegra no son inventados por casualidad, porque es una relación tirante. Pensá en la relación entre las cuñadas, y todas dentro del arca, todas ahí encerradas. Y agregale a eso el elemento de los animales, que vos y yo no tenemos el problema que tal vez Noé tenía cuando la esposa le decía: sacame el elefante del dormitorio. Seguramente que no. Más que tu perro, no creo que haya un elefante o algo así en tu casa. La verdad que pasar más de un año encerrado en la familia es un tema muy particular. Y fue un tema en donde ellos entraron por fe y tuvieron que vivir dentro del arca por fe. Y entraron y estuvo lloviendo 150 días y luego otros 150 días para que decreciera el agua. Pensá por un momento conmigo, sí, fueron salvos, pero tuvieron que estar allí todo un año. Los temores, bueno, el día que temo yo en ti confío, el no saber cómo iba a seguir la situación,
qué era lo que iba a pasar. El arco iris llegó, pero pasó más de un año hasta ese momento. Una pequeña ventana que Dios les había colocado, algo así como una claraboya, donde ellos podían acercarse a ver y esperar. Pero fue un tiempo muy particular, un encierro mucho más largo que el que nosotros estamos viviendo. Y Dios tenía propósitos. En un momento los vamos a ver, pero comenzá a considerar no el diluvio solo desde la maldad que el mundo tenía, el juicio que Dios trajo y la salvación que Dios produjo, sino la historia dentro de aquella arca que fue mucho más larga de lo que a veces pensamos, en función de que es difícil convivir con la familia encerrados en una situación tan particular. ¿Y qué de José? José tenía una vida tranquila y un día los hermanos lo tomaron, lo golpearon, lo vendieron y José fue llevado a la esclavitud y al encierro. Y primero quedó encerrado en Egipto, un país extraño, una situación ajena a todo lo que él era, su ropa, su idioma, su religión, su comida. Luego fue encerrado en la casa de Potifar como esclavo. Y luego fue encerrado en la cárcel por 2 años, hasta que salió y llegó a ser un gobernante poderoso por la gracia de Dios en Egipto. Él pasó muchos de esos 13 años encerrado, a solas, en un lugar aislado, separado. Fue algo así como mucho peor que una cuarentena, ¿no? Cuando menos se lo esperaba, una mañana amaneció en su casa y a la otra estaría en Egipto como un esclavo. Pero Dios tenía propósitos en ese lugar que también le iba a enseñar. Pero déjame seguir con la lista de los encierros a los cuales Dios ha llevado a su pueblo y a sus personas. Israel vivió exactamente lo mismo. Quedaron esclavos en Egipto, pero no fueron 40 días, fueron 400 años. Y José moriría y las cosas cambiarían hasta que llegaría Moisés y los liberaría. 400 años de encierro, de esclavitud, 400 años que iban a terminar en una situación muy particular, siendo liberados, pero saliendo no a la tierra prometida, sino salieron y lo primero que encontraron fue un desierto. Ahora déjenme hablarle por un momento del desierto. En la Biblia 271 veces habla del desierto. El desierto es un lugar muy ligado a la geografía bíblica, a la historia del pueblo de Dios y a la historia tuya y mía. Abraham fue hacia el desierto. Abraham, cuando Lot eligió la tierra fértil, él fue guiado a una tierra árida que Dios iba a producir y prosperar. La tierra prometida fue una tierra desértica, una parte árida, muy difícil. Sin embargo, Dios tenía propósitos para aquella bendita tierra prometida. Moisés fue al desierto de Madián y después fue en el desierto de Sinaí, donde él recibió la revelación de Dios. Y los israelitas pasaron 40 años en el desierto. Es muy interesante porque todos ellos vivieron en aquel desierto y todos vivieron distintas experiencias. Déjenme hablarle algunas cosas de los desiertos, porque los desiertos tienen un propósito particular en Dios, ¿no? Israel comenzó un peregrinaje y cuando ellos salieron como les decía, un desierto. Y lo que vas a entender si estudias la Biblia, que Dios puede convertir esos desiertos para que sean de lugares de transformación usados para nuestro bien. Es como que en el desierto necesitamos solo depender de Dios. Se acaba todo lo demás, no hay posibilidades. ¡Qué bien! Éramos esclavos en Egipto, vamos a salir. Y salimos y había un desierto. Quiero leerles en Éxodo capítulo 16, el verso 2 y 3. De algunos versículos de los muchos que hay, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué murmuraron? Murmuraron en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Claro, no nos gusta estar en un desierto. No nos gusta estar en esta situación. No nos gusta ser llevados a un lugar donde solamente podemos depender de Dios. Ellos recordaban Egipto y no se daban cuenta de las bendiciones y de las promesas que Dios les tenía aparejado. Pero apareció el desierto. Y ahora caminaban saliendo de Egipto con hambre y con fatiga y con frustración. La pregunta es: ¿se equivocó Dios?
Miren, esto del desierto es tan interesante. Hay un texto que te va a dar mucha luz y claridad. En Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 2 y 3, Dios aclara su propósito, porque acordate que estamos hablando de los encierros a los cuales Dios nos lleva y los propósitos que ellos traen, ¿no? Y dice ahí, y te acordarás de todo el camino, dice Moisés al pueblo de Israel, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, Señor? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Y ahora escucha, ¿va a citar Moisés o va Moisés a mencionar lo que cita el Señor Jesús en su tentación en el desierto? Para aprender que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué vino el desierto? Para probarles. Y para probar que lo que había en el corazón, porque estos lugares son donde se manifiesta lo que hay en el corazón. El desierto sacó a relucir lo que había en el corazón de ellos, y Pablo dice, la mayoría de ellos no se agradó a Dios y quedaron postrados en el desierto, porque mostraron un corazón que se rebeló en esa hora donde debían depender de Dios. ¿Y qué le quería enseñar Dios? Verso 4, que ellos deberían depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, ¿saben lo que pasó, no? Sacó a su pueblo de Egipto, pero no podía sacar a Egipto de su pueblo. Es lo que le pasa a muchos que están mirando este mensaje. Pueden ir a una iglesia, pero en su corazón todavía el mundo tiene una ciudadela, un reino, un gobierno muy fuerte. Y a veces Dios tiene que llevarte por un exhaustivo y doloroso proceso en un desierto para ver y revelar qué hay en tu corazón, para mostrar que Dios quiere llevarte para que aprendas a depender de Él. Y es un proceso largo y doloroso. Para que entiendas, la vida en el desierto no es el plan de Dios. El plan de Dios fue un jardín, un huerto en el Edén, donde colocó a Adán y Eva. El desierto es un tiempo para aprender y para crecer, que es consecuencia de muchas veces de nuestro pecado, por el cual somos llevados allí. El desierto es un lugar de transformación. Al salir de esos lugares, aún de esta cuarentena, vas a salir mejor o peor persona, alguien más confiado en Dios o más cínico con Dios, pero no vas a salir igual. Vos sabés que cuando termine estos días de pandemia, Dios quiera que sea pronto, va a haber un antes y un después. Toda la historia va a recordar estos momentos. La política, la economía va a ser afectada. El mundo no se sabe cómo va a quedar después de esta situación única que nunca se había vivido. Israel debería haber aprendido a depender de Dios sin necesidad de cruzar por un desierto. El maná era diario. ¿Y por qué era diario? Porque era la relación con Dios que dependía diariamente. Por eso dice que amanecía la gloria de Dios cuando aparecía el maná. Era saber que tenés que depender de Dios. Los encierros de Dios que Dios nos lleva es para cumplir esos propósitos. Vos podés saber, y es interesante que Moisés menciona el maná, y el Señor lo va a mencionar y Él va a decir que es el pan que descendió del cielo. Vos podés conocer que Jesús es el pan del cielo, que Jesús es el pan de vida. Yo sé que lo sabés. Eso no alcanza. Debes probarlo y debes experimentarlo. Debes tener una relación verdadera y auténtica donde te alimentás de Cristo, donde dependés de Cristo, donde no dependés de tus habilidades, talentos, logros, vivezas, recursos económicos, estudios. Es una dependencia absoluta de Dios, porque Él es la más grande provisión para sus hijos. Por eso, si recordás Oseas, para cerrar esta idea del desierto, que es mucho más amplia, dice Oseas capítulo 2, versos 16 y 17, Dios está hablando, dice, por tanto yo los conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Él quiere en estos días hablarte al corazón en este tiempo de aislamiento y de soledad. En el desierto nació Israel, y en el desierto Israel recibió la ley, y en el desierto comenzaron a adorarle. Y Juan el Bautista era una voz que vino del desierto para proclamar la salvación que venía del desierto, y era del mismo Señor Jesucristo. El desierto es un lugar de salvación
y es un lugar de purificación. Hay muchos encierros a los cuales Dios ha llevado a su pueblo y a sus personas. Déjame hablarte de Josué y Caleb. Ellos demostraron la fe que Israel no tenía, pero tuvieron que estar 40 años encerrados con un pueblo incrédulo. 40 años haciendo tumba tras tumba de gente que solamente murmuraba y se rebelaba y refunfuñaba contra Dios. Josué y Caleb fueron llevados también a un encierro de 40 años hasta que entraron en la tierra prometida. Lo mismo fue David, cuando huyó de Saúl y fue llevado y fue escapando hacia el desierto. Y podría hablarte de Pablo. Pablo tenía ideas de ir como un predicador a Roma, pero fue como un prisionero. Pablo no tenía en su visión la prisión, pero en la prisión escribió sus cartas. En la prisión fue encarcelado y ligado a soldados, a los cuales él les predicó y luego se convirtieron. Por eso Filipenses termina diciendo que saluden a la casa de César. La cantidad de soldados romanos que escucharon el Evangelio de Cristo a través de Pablo en aquella cárcel, en aquel lugar oscuro, en aquel lugar encerrado donde estaban encadenados al apóstol Pablo. Pablo estuvo en una cuarentena, en una prisión mucho peor de la que podemos estar nosotros. Y podría seguir hablándote y hablándote de tantos encierros a los cuales Dios ha llevado a sus personas, a su pueblo, a su mundo, para que las personas aprendan las lecciones. Pero déjame hablarte ahora de esas lecciones, de las lecciones que debemos aprender. Y esto es lo segundo que te quiero mencionar en esta mañana. Quiero leerte el Salmo 107, verso 35. Dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Ahora, esto es lo segundo. Después de mirar los encierros a los cuales Dios nos lleva, las oportunidades que los hombres tenemos, que hombres y mujeres tenemos en estos encierros, estos lugares de desierto, de soledad, de aislamiento, son oportunidades que Dios nos da. Y quiero volver por esos mismos personajes pensando esto. Este texto dice que Él es un especialista en convertir ríos en desiertos o manantiales en sequedales, o el desierto, poner agua en medio del desierto. Él es un especialista en transformaciones. Y por lo menos todos los relatos que yo te mencioné, y muchos más que podría haber hecho, tienen un mismo hilo conductor. Sin duda, la mayoría de los personajes que fueron ahí acorralados, encerrados, atrapados, sea en una cárcel, como Pablo o como José, sea en un desierto, como Josué y Caleb, sea en un arca como Noé, ellos deben haber por lo menos considerado tres cosas, las cuales quisiera que consideres en este tiempo, porque cuando la pandemia se acabe, tal vez se acaba esta oportunidad única que tenemos de aprovechar este tiempo donde Dios nos ha encerrado, más allá de un virus, para enfrentarnos a tres cosas. La primera es que ese lugar de encierro era un lugar para pensar en Dios. Sin duda era un lugar para meditar en Dios, es un lugar para reflexionar en Dios. No sé si te has tomado tiempo de buscar un lugar en tu casa para sentarte solo y más allá de las noticias y de la familia, pensar qué quiere Dios, qué Dios está haciendo. Pensar en Dios involucra por lo menos tres cosas básicas que las debe haber pensado Noé, las debe haber pensado la esposa, los hijos, las nueras, José, Moisés, David, Josué, Caleb, Pablo, cada uno que estuvo en esta situación. Primero, pensar en la soberanía de Dios. Dios no está en el control. ¿No le pasó así a Job? Sí, Dios está en el control. No está en el control Dios de este diluvio, debe estar en el control del arca, debe estar en el control de cuando deje de llover y cuando nos detengamos y cuando el ave vuelva y cuando podamos salir. David, considerando los truenos y tormentas, escribió Salmo 29:10. Qué precioso ese salmo, ¿no? Dice, Jehová preside en el diluvio. Y estaban mencionando y recordando el diluvio de Noé, ¿no? Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey por siempre. Es que este es el tiempo para pensar en la soberanía de Dios, en que Dios está en el control. Es el concepto divino
que suma el pecado del hombre. Dice, claro, Dios actuó por causa del pecado del hombre, y es la relación que Noé hace con la gente que murió fuera del arca, y es la relación que hace Josué y Caleb con la gente que enterraron en el desierto. Es el concepto de un Dios soberano y santo que trata con el pecado. Es el concepto del pecado que esta humanidad ha ejercido y hemos llevado a cabo tanto tiempo dándole la espalda a Dios, y ahora vivimos tantas consecuencias. El concepto de un Dios soberano, santo y un Dios lleno de gracia es una soberanía donde Dios manifiesta todo su amor y su poder y su gracia. José debe haber pensado en esa misma soberanía. Debe haber una y otra vez vuelto, sin duda, a las promesas que Dios les dio. Dios me prometió. Tuve sueños que vinieron de parte de Dios. ¿Nunca pensaste por qué se mantuvo santo, se mantuvo fiel? Porque siguió creyendo en las promesas de Dios. Siguió creyendo que Dios estaba por sobre todas las cosas. Por eso cuando vos lees Génesis 50:20, no es una frase al pasar, es una elaboración que la hizo a solas con Dios. La debe haber hecho llorando en la casa de Potifar, la debe haber hecho en la oscura celda allí de Egipto. Esa elaboración cuando él le dijo a los hermanos, ustedes procuraron el mal, pero no es así, Dios lo hizo y lo encaminó para bien. Y aunque ustedes hicieron lo posible, Dios estuvo todavía gobernando. El concepto del mal y el bien, el concepto de un Dios soberano. ¿Qué pensás con la gente que te hizo mal en la vida? Tus padres, tu cónyuge, tus hijos, tus familiares, las personas que te rodean. Aquí hay un muchacho que a solas con Dios encuentra, Dios es soberano, Dios está en el control, pero perdí la comida, la casa, la ropa, la libertad, la familia, Dios sigue gobernando. José elevó sus pensamientos y pensó en Dios. ¿Y Moisés? Moisés encontrando a Dios en aquel desierto, en aquel monte, en aquella zarza, cuando se dio cuenta que él quiso con una espada defender a Israel y Dios le iba a dar una vara para sacar a Israel y liberarlo, porque Dios le iba a dar la ley y Moisés iba a meditar en la grandeza del Dios que va a dictaminar el orden y traer libertad a su pueblo. ¿Y qué de Abraham? Abraham pensando en una tierra árida donde Dios le iba a llevar, pero que iba a ser multiplicada su herencia como ninguna otra. O Josué y Caleb. Josué y Caleb tuvieron un elevado pensamiento de Dios. Los espías dijeron, no podemos. Ellos dijeron, los comeremos como a pan. Dios sí puede. Hay gigantes en la tierra, claro que los hay. ¿Saben para qué están ahí? Para matarlos. Pero el pueblo de Israel no pensó así de Dios. Cuando uno está solo con Dios, uno eleva los pensamientos, debe elevarlos a la soberanía de Dios. Israel no pensó así en el desierto. Israel al contrario se sumergió en su amargura. Y David, cuando habrá recordado que fue un pastor en el desierto y recordó delante de Goliat que lo podía vencer, ¿por qué? Porque a solas, cuando nadie lo veía, Dios le dio la victoria sobre el oso y el león. O sea, ellos se llenaron de pensamientos de Dios, de su soberanía. Y algo más, en segundo lugar, de los propósitos de Dios. Dios tenía un propósito, dice José, lo encaminó a bien, quería salvar a Israel, quería salvar a mi familia, por eso mi sufrimiento. Dios tenía un propósito, y lo vio Abraham, y lo vio David. Dios tenía un propósito, y Pablo lo descubrió. Mis cadenas han sido para provecho del Evangelio, para que avance el Evangelio. Las cadenas mías fueron una bendición. Yo ahora lo entiendo, entiende los propósitos de Dios. Y por último, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son inexorables. No hay atajos. 13 años fue para José. Fue casi un año en el arca con Noé y su familia. Fue 40 años para Josué y Caleb. Cuando uno está en estos tiempos, es el tiempo de pensar en Dios. Es lo primero. Recordar su soberanía, recordar sus propósitos, recordar sus tiempos. Pero en segundo lugar, cuando uno queda encerrado en estos lugares, es un lugar para arreglar la relación con otros. Yo no sé si has observado, siempre hubo relaciones con otros que esos lugares llevaron a arreglar. Pensemos en el arca. No es broma. Si eres suegra, ¿cómo te llevas con tu nuera? ¿Te imaginas un año encerrado con 3 nueras?
A ver, vos, ¿cómo te llevas con tu cuñado o tu cuñada? ¿Qué sentís 1 año encerrado con tu cuñada? Dios quería reparar relaciones. Tal vez vos ves el diluvio enorme y el Dios que gobierna en el diluvio, pero aún en la pequeña arca, esos corazones latían y Dios tenía propósitos claros y definidos. Quería que arreglaran sus relaciones. No había opción, no había dónde huir, no había dónde escapar. ¿Has arreglado las relaciones en este tiempo familiar? ¿Has aprovechado esta oportunidad de estar tan cerca unos de otros? ¿Has considerado tus relaciones extendidas, padre, madre, abuelo, nietos, cuñada, suegro, nuera, yerno? Dios quiere arreglar las relaciones. Lo mismo fue con José. Acordate que estamos viendo muchas historias con la misma línea. José estaba solo, pero en la soledad arregló su relación con sus hermanos. En la soledad los perdonó. En la soledad entendió los propósitos de Dios. En la soledad lloró y Dios le dio una esposa y le puso el nombre a los hijos de cómo Dios el nombre de los hijos de José estaba como Dios le había consolado. ¿Por qué? Porque lo mismo fue con José. Acordate que estamos viendo muchas historias con la misma línea. Era muy espiritual, muy santo, pero lloraba porque su alma estaba sufriendo. Sus hermanos le habían traicionado. El perdón tiene un precio. Costó a Cristo la cruz del Calvario. Nosotros sacrificamos el orgullo y vamos hacia la cruz y encontramos el perdón para perdonar a aquellas personas que parece que son imperdonables y están a nuestro alrededor. En esa hora de soledad así pasa. Y Josué y Caleb, una y otra vez conviviendo con la gente que le condenó en un sentido a ellos a vivir 40 años. Ellos tenían la fe para poder haber entrado a la tierra prometida, pero tuvieron que vivir con la amargura y la incredulidad de aquella gente que terminaron enterrando. 40 años para arreglar esas relaciones, para componer esas relaciones. Y Pablo, cuando está en la cárcel y habla de los que le abandonaron, y habla de los que me dejaron y Demas me desamparó amando este mundo, y de los que se jactaron y algunos predicaron el evangelio como por envidia, como diciendo, qué bien, Pablo no va a predicar, ahora voy a predicar yo. Yo quería el púlpito y él ahora ya no lo tiene. Entonces Pablo estaba arreglando sus relaciones en la soledad de su cárcel, en esa soledad con Dios, porque las relaciones deben ser arregladas. Pero en último lugar, en esas horas de encierro no solo es pensar en Dios, no solo arreglar relaciones rotas, sino también mirar el mañana que nos espera. Es tomar la luz de la esperanza que debe brillar en tu vida. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:13, por favor, ustedes tienen que entender, no sean como los otros, los que están allí, que no tienen esperanza, los otros que no tienen a Cristo, que no tienen sus promesas, que no ven a un Dios soberano, que no saben que Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza se concretó en una mirada futura única. Pensá en Noé. Para Noé el diluvio que comenzó cuando Dios ya le habló de aquel día y empezó con el arca y siguió por tantos años, terminó en un arco iris. En el final del recorrido Noé le esperaba un arco iris. Y los años de dolor y sufrimiento y de encierro de José terminaron dándole una esposa, dándole los hijos, dándole una hermosa familia, un lugar, una posición. Le dieron la posibilidad de volver a encontrarse con el papá que tanto quería y volver a abrazarlo y llorar con él. Le dieron la posibilidad a Dios de terminar su carrera perdonando a sus hermanos y reconciliándose, y un futuro aún de ser enterrado no en Egipto, porque él dio instrucciones claras de que fuera enterrado en la tierra prometida donde José ya sabía que iban a volver. Para Moisés el desierto solo le condujo a un propósito glorioso, donde se convirtió en el libertador de Dios. Y la tierra prometida fue el lugar donde desembarcaron Josué y Caleb. Detrás demasiados habían muerto, pero ellos, sus hijos y sus nietos quedaron en aquella bendita tierra prometida, a la cual tuvieron que llegar cruzando ese largo desierto. Y para David fue el trono.
Y para Pablo fue la herencia de fe, fue la recompensa celestial, fue la iglesia gloriosa, fue la entrada triunfal al cielo. Porque para mí el morir es ganancia. Y si muero gano, y si vivo es conveniencia, y he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Estoy mirando, sí, la vida termina, pero recién comienza para mí. Porque de esta cárcel iré hacia el cielo y hacia la gloria. Yo te invito que en esta mañana aproveches esta oportunidad única que Dios nos ha dado. Nos ha encerrado, nos ha aislado, nos ha separado, nos ha llevado a un desierto. En el desierto suceden los milagros. En el desierto uno puede ser transformado y puede ser cambiado. En la soledad uno puede crecer si empezamos a pensar en Dios. Pensá en Dios, en el Dios que controla, que tiene propósitos, en el Dios soberano, en sus tiempos. Dile, Señor, quiero aprovechar estos momentos en que la humanidad vive para rendirme más que nunca a tus propósitos soberanos para mi vida. Y aprovecha esta hora para reconciliarte. ¿Con quién estás peleada? ¿Estás peleado con alguien? Claro que sí. No tengo que ser adivino para saberlo. Son relaciones humanas. Somos pecadores, relaciones familiares rotas. ¿A quién tenés que llamar? ¿Qué suegra, cuñada, hermano, hijo? ¿A quién pedir perdón? ¿Con quién reconciliarse? Esto es lo que estos tiempos nos llevan a volver a valorar y ordenar la vida. Y decime, ¿qué de tu mañana? ¿Qué de tu futuro? Tal vez decís, me gustaría que termine esto, sí. ¿Y qué? ¿Volver a la vida de siempre? ¿No te gustaría no solo volver al estudio, al trabajo, al negocio, pero volver habiendo sido transformado, tomado por una esperanza que nos lleve a entender los grandes y gloriosos propósitos de Dios y vivir para ellos, vivir para la eternidad, vivir para Dios? Si ese es tu deseo, te invito a que en esta mañana puedas hablar con Dios y puedas rendirle toda tu vida a Él. Si estás sin Cristo todavía, es hora de aceptarle como Salvador, de ir por perdón de pecados y decir, Dios, perdóname, soy pecador, soy pecadora, me arrepiento, creo que Cristo murió por mí, que me amó, sálvame, perdóname. Y si eres creyente, es hora de reconsiderar para quién y por qué estás viviendo y vivir para lo eterno, vivir para Dios, vivir para Cristo. Oramos en esta mañana. Al inclinar la cabeza me gustaría que hables con Dios. ¿Dónde estás? ¿En tu cuarto? ¿En la cocina? ¿En el living? ¿Mirando por tu celular o una computadora? ¿Qué importa el lugar? Estés donde estés, Dios está allí y está esperando tu oración. Que eleves tu alma al cielo y le digas, Señor, aquí estoy, no doy más, te necesito. Este tiempo tan difícil, de tanto dolor, muerte y preocupación, quiero que sea un tiempo, díselo, quiero que sea un tiempo para rendirme a ti, para vivir para ti, para entregarme a ti, para encontrar los verdaderos valores de la vida y presentar toda mi vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto más lógico y lo más razonable que podemos hacer con la vida. Díselo a Dios. Toma este compromiso para que cuando pase esta pandemia, recuerdes, en aquella pandemia en que el mundo vivió encerrado, yo encontré la libertad de vivir para Jesucristo. Encontré la libertad de Jesucristo como Salvador. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra santa y oramos y rogamos que nos transformes en estas horas tan especiales, que no desperdiciemos los tiempos y que este encierro que tú has permitido nos dé la oportunidad de aclarar la vida y pensar correctamente y rendirla a ti. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto